tendremos la mesa de análisis Buenas prácticas de ciberseguridad para la educación en línea, riesgos y retos para los docentes y alumnos. Para lo cual me permito presentar a Manuel Espartaco López Sáenz, de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, quien será el moderador de la mesa de análisis y presentará a partir de las biodatas a los panelistas que hoy nos acompañan y nos hablará sobre la mecánica de la mesa. El doctor Manuel Espartaco López Sáenz cuenta con estudios de licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Cursó la nivelación pedagógica en educación preescolar y primaria en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Es maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios de Poza Rica, Veracruz. Doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde obtuvo la beca de movilidad internacional para una estadía de investigación en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Asimismo, obtuvo mención honorífica con la tesis doctoral Redes Digitales, Autonomía y Emancipación Social Emergentes. Profesionalmente se ha desempeñado como psicólogo en la División de Evaluación Psicológica en la Contraloría Interna de la extinta Procuraduría General de la República, 2000-2001. Docente en educación primaria en escuelas particulares, 2001-2003. Psicólogo de educación preescolar, 2003-2006. Docente investigador de educación superior en licenciatura y maestría en la Universidad Fray Luca Pacioli, 2012-2015, y en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, 2003 a la fecha. Su línea de investigación se enfoca a la innovación educativa y TIC-TAC-TEP en educación superior. Ha dictado diversas ponencias, publicado artículos científicos y es autor y coautor de libros. Es un gusto tenerlo con nosotros y adelante, lo escuchamos, maestro Manuel. Muchas gracias, doctor Leonel, muy amable. Muchas felicidades a todas y todos los participantes del día de hoy que nos anteceden y que a continuación también se presentarán. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este evento Virtualia 2.0. Toca el momento de presentar precisamente, como ya se indicó, la mesa de análisis Buenas prácticas de ciberseguridad para la educación en línea, riesgos y retos para los docentes y para los alumnos. Toca el turno de presentar, por supuesto, a los participantes especialistas en esta mesa. Nos acompaña el día de hoy el Carlos Raúl Tlahuel Pérez, quien es maestro en ciencias en el campo disciplinario de ingeniería de software y base de datos y maestro en ingeniería en el campo disciplinario de optimización financiera e ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales áreas de interés son la ingeniería de software ágil y segura y analítica de datos. Incorporado a la UNAM en septiembre del 2010, ha participado como consultor experto entre la universidad y distintas entidades del sector público mexicano. Ha desempeñado también varios cargos dentro de la UNAM. Actualmente es coordinador de seguridad de la información en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Ha sido miembro de varios comités relacionados con seguridad de la información dentro de la UNAM. Ha impartido las asignaturas en la misma universidad. Bienvenido, Carlos Raúl Tlahuel Pérez. Nos acompaña también como integrante de la mesa el día de hoy el caso de Moisés Alvarado Hermida, quien es maestro en Dirección de Tecnologías de la Información con especialidad en Seguridad de Tecnologías de Información por la Universidad Tecnológica de México, ingeniero en computación con especialidad en redes y seguridad informática por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue académico en la Facultad de Ingeniería en el Laboratorio de Procesamiento de Señales y Transmisión de la Información de la UNAM. Participó en diversos proyectos relacionados con el reconocimiento de patrones del desarrollo del software PISMA. Trabajó en la Dirección General de Marina Mercante realizando actividades relacionadas con la ciberseguridad. Fue consultor en el desarrollo de los lineamientos de planes de protección para las instalaciones portuarias asociadas al Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
donde desarrolló el apartado de seguridad cibernética para las mismas. Desde el 2019 es responsable del área de desarrollo y base de datos de la Coordinación de Tecnologías e Innovación Educativa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, realizando y coordinando actividades relacionadas con la operación de la universidad, ciberseguridad, desarrollo y base de datos. Participó en el webinar La ciberseguridad en espacios educativos. También contamos con la presencia nada más y nada menos que de Gilberto Vicente. Gilberto Vicente es ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidades en ciberseguridad y logística, con más de 20 años de experiencia en la industria de la ciberseguridad. A lo largo de su carrera también ha desempeñado funciones de ingeniería, consultoría, desarrollo de negocios, marketing estratégico y venta para empresas líderes en la industria como Google, Cisco, Fortinet y McAfee, por mencionar algunas. Actualmente lidera la división de producto del portafolio de seguridad, cumplimiento, identidad y administración en Microsoft México. Bienvenido también, Gilberto Vicente. Y bueno, también nos acompaña Azucena Barba Martínez, quien obtuvo la licenciatura en Educación Física en la Escuela Superior de Educación Física en la Ciudad de México. Ingresó a la Universidad del Valle de México, donde obtuvo el título de licenciada en Administración. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, donde se graduó de maestra en Informática Educativa, y el doctorado lo continuó en el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios en el Estado de Puebla, en donde logró el grado de doctora en Educación Permanente. Cuenta con diversos diplomados, aplicación de las TIC en la enseñanza, tecnologías móviles en el aula, recursos digitales en la planeación didáctica, la red universitaria de aprendizaje en el aula por la UNAM, calidad educativa y desarrollo de habilidades del pensamiento por la Universidad de Puebla. En su haber cuenta ya con una serie de cursos diseñados e impartidos para profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades en la Escuela Superior de Educación Física. Ha participado en grupos de trabajo y en proyectos de investigación en la ESEF. Cuenta con una experiencia laboral de 21 años como docente frente a grupo y participó en la unidad de informática de la desaparecida Dirección General de Educación Física, creando software educativo en la ESEF. También cumplió ya 4 años de servicio impartiendo las asignaturas de observación y práctica de docente 3 y 4, niños y adolescentes en situación de riesgo, necesidades educativas especiales, organización de actividades de educación física en la escuela y voleibol. Bienvenida también, maestra Azucena, doctora Azucena Barba Martínez. Bienvenidas, bienvenidos todos a este extraordinario evento. Pues el momento que nos ocupa, estimados colegas, tiene que ver, como ya decíamos, con la mesa de análisis buenas prácticas de ciberseguridad para la educación en línea, riesgos y retos para los docentes y los estudiantes. La intención de esta mesa es conocer los elementos básicos sobre la ciberseguridad en el ámbito académico. Desde luego corresponde, hay que decirlo, en primer lugar al tratamiento de información y datos de carácter sensible, como pueden ser las calificaciones o datos privados de los estudiantes, y en segundo plano también abarca el acceso a datos de aplicaciones web y plataformas educativas, proteger de los datos personales de alumnos, docentes, empleados, padres de familia, son elementos fundamentales, así como el tema de las claves de acceso seguro, uso de antivirus. El sitio web de la escuela debe desde luego también estar protegido, proteger las videocomunicaciones y las aulas en línea, el uso, por supuesto, de las plataformas de redes sociales. Así que todo un tema el que vamos a estar abordando el día de hoy de la mano de nuestros invitados especialistas. Vamos a iniciar precisamente señalando que tenemos un tiempo establecido para la realización de la mesa de alrededor de hora y media y en cada oportunidad los cuestionamientos que se harán pues darán pauta a la intervención de todos y cada uno de los participantes de la mesa. Eventualmente pues también recuperaremos, si es posible, las contribuciones, preguntas, reflexiones que se sirvan a registrar en el chat a propósito de la intervención de nuestros expertos. Pues sin más preámbulo, estimados, estimadas,
Vamos a iniciar con nuestra mesa. Sin duda alguna es un elemento importante sobre el cual reflexionar. ¿Qué es particularmente lo que se debe entender? ¿Cómo conceptualizar la ciberseguridad y por qué es importante hablar de ciberseguridad en el ámbito educativo? Maestro Carlos Raúl Tlahuel Pérez, adelante, por favor. Sí, claro. Pues en una definición, tratando de hacerlo lo más simple posible, son todas esas medidas que tenemos para asegurar el buen uso de la información, infraestructura, etcétera. Hacer un buen uso y sobre todo que la protección sea en, digamos, niveles, en capas. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los una de las actividades más importantes es la educación en torno a cómo se comportan los activos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Siempre decimos que la primera línea de protección y que a veces es la más débil es la educación ante el usuario. No compartir información indiscriminadamente, públicamente, sin cifrado. A su vez, tiene que estar acompañada de medidas técnicas indudablemente. Pero me gustaría acotarlo y para dar también pie a unos comentarios adicionales, pues simplemente todas esas series de medidas para controlar, para proteger nuestra información y que no necesariamente son, más bien, no son solamente medidas técnicas, también incluye educación y también incluye sobre procesos cuando estamos hablando más en las organizaciones. Aquí lo comento. Muchas gracias, maestro Carlos. Maestro Moisés Alvarado Hermida, ¿qué nos puede comentar al respecto? Primeramente, muchas gracias por el espacio. Quisiera comentar un poco acerca de, bueno, ya prácticamente lo abordó nuestro compañero, el maestro. ¿Qué es el espacio o el ciberentorno o el ciberespacio en este aspecto? Algunas instituciones renombradas de tecnología de la información lo describen como todo lo que es usuarios, internet, dispositivos informáticos, medios extraíbles, tecnología de voz IP, es decir, telefonía en general, sistemas conectados y no conectados y una serie de servicios. Todo esto lo definimos como el ciberespacio o el ciberentorno. Ahora, con respecto a la ciberseguridad, prácticamente es un conjunto de herramientas, políticas, conceptos, metodologías, gestiones y bueno, algunas otras cosas más que tienen que ver para proteger todo este entorno. Si bien la ciberseguridad es manejada a través de muchos textos como un conjunto más pequeño que la seguridad informática, no deja a pie al lugar de ser un espacio extremadamente grande y muy importante para todos y cada una de las personas. Es importante mencionar que, y bueno, acotar prácticamente que estos entornos, estos ciberespacios, conciernen a todo lo que es digital, toda la protección, toda la seguridad que le podamos poner, las herramientas, los mecanismos y, bueno, buenas prácticas que estén aunados para proteger esa información, los datos que se encuentran en ese medio digital. Entonces, prácticamente redondeando el comentario y gracias por la intervención, es prácticamente, todas esas herramientas que tenemos para protegerlo. Nada más. En cuanto a ¿de dónde podemos obtener algún tipo de información referente a todo esto? Bueno, yo les recomiendo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ahí tiene algunos conceptos que podríamos aterrizar, sobre todo una recomendación que es la 12.005, si no mal recuerdo, y prácticamente hay algunas guías que nos da la Guardia Nacional, igual también la Policía Cibernética. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro. Doctora Azucena Barba Martínez, particularmente en el ámbito de la educación, ¿por qué es pertinente hablar de ciberseguridad?
bueno, de alguna u otra manera, gracias, antes que nada, ¿verdad? Gracias y buenas tardes a todas y todos. De alguna u otra manera ya lo comentaron, ¿no? Finalmente esta cuestión de la ciberseguridad es un fenómeno global y se está mega generalizando en todo tipo de organización, no nada más en la que de alguna manera pudiéramos pensar que es la empresarial, sino también pues ha caído en la educativa, ¿no? Estos ciberataques, pues bueno, ya van un tanto más allá, ¿no? En esta cuestión del robo de la información, ¿no? Las amenazas que van en cuanto a consecuencias económicas y sociales, ¿no? Que conlleva todo esto. En el 2018, con relación a lo que comentaba el Carlos Raúl, ¿no? Esto que lo primordial es la cuestión de la educación ¿no? Entonces en la ESEF hicimos una investigación en el 2018 que se llamó Uso y Apropiación de las Herramientas TIC por parte de los docentes del ESEF, pero no nada más se hizo con los maestros, las maestras, sino también se realizó con estudiantes de la institución. Y justamente el punto, ¿no? La dimensión que estuvo más baja, ¿no? Que fue es un área de oportunidad estupenda, pues justamente es la seguridad y la ciberseguridad, ¿no? Entonces, atendiendo a esta cuestión de la alfabetización digital, pues bueno, ya creamos un diplomado y justo el día de mañana, y eso porque, bueno, se retrasó por algunas cuestiones, terminamos ya el primer curso que compone este diplomado y precisamente pues ya manejamos esta cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Entre más informados y protegidos estemos, pues bueno, va a ser más difícil caer como víctimas en un ciberataque o en alguna extorsión que también se están haciendo una cuestión ya de moda o que en algún momento esperemos si no se llegue a normalizar, ¿no? Y esto pues bueno puede comprometernos como individuos, como comunidad escolar y a la larga pues finalmente también como sociedad. El mantenernos informados pues también reduce los riesgos en los que nos exponemos, ¿no? Podemos fortalecer alguna debilidad que tengamos en como comunidad o como nuestros propios dispositivos, ¿no? Y nos permite también pues, crear un plan de acción ante posibles eventualidades o ataques, ¿no? Por ejemplo, está ahorita muy de moda en Estados Unidos esto del secuestro virtual de las credenciales de acceso a los dispositivos de almacenamiento, ¿no? De los datos de las propias computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos del usuario, del dueño, pues. Y entonces les piden un rescate de $300 por desbloquear su propia información, ¿no? Cosa que pues al final del día pues es muy redituable para quienes se les ocurrió, ¿no? Y esto, bueno, viene de una investigación, de un estudio que usa una compañía de Bitsing en el 2016 y dice que una de cada 10 instituciones de educación superior ha sido blanco de este tipo de ataques, ¿no? En una cuestión de un periodo de un año más o menos que hicieron la investigación. Y pues bueno, ahí lo dejo como un dato para considerar y reflexionar, porque ya ve que en nuestro país, pues bueno, somos un poco imitadores y pues vaya a ser que se les ocurre y pues para estar preparados para eso, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Susana Barba. Ingeniero Gilberto Vicente, usted como representante de una empresa, de un corporativo tecnológico tan importante como Microsoft, Microsoft fue una de las corporativos, al igual que Google, que en el contexto de la pandemia, pues trajeron grandes posibilidades para llevar a cabo el trabajo en la educación, así como en otras áreas de la actividad humana. En este acercamiento emergente, contingente que tuvieron las empresas, particularmente Microsoft, ¿qué áreas de oportunidad observaron en materia de ciberseguridad y cuáles serían, digamos, los consejos, los tips que nos dan a los educadores, a los alumnos, a todos los integrantes de las comunidades educativas para trabajar en materia de ciberseguridad? Gracias, doctor Manuel, y por supuesto, honrados por la invitación. Es una excelente pregunta. Ciertamente la pandemia nos ha traído grandes enseñanzas y una de ellas, que aplica también al contexto digital,
es que de nuestra capacidad de responder desde la adversidad puede depender en gran medida nuestro corto, mediano y largo plazo. Es decir, vivimos, y si me permiten la analogía, que por supuesto lo hago de manera muy respetuosa, en el plano digital estamos viviendo una pandemia también de proporciones mayores. Incluso hablamos de la problemática como un problema, como una dinámica endémica, porque precisamente las organizaciones, la operación y en general la industria ha evolucionado y ha cambiado a tal grado que hoy prácticamente cualquier elemento que forma parte de esto que llamamos el ambiente de operación puede ser un vector de ataque. Y si a eso le sumamos que tenemos, pues no solamente cada vez más activos siendo parte del ambiente de operación, sino también un ecosistema bastante complejo, diverso y descentralizado del cibercrimen que aprovecha esta dinámica y cada vez también pues una gran cantidad de vulnerabilidades asociadas a estos activos digitales de los cuales dependemos, pues tenemos prácticamente la tormenta perfecta, que es precisamente la que nos lleva a un punto como el que estamos hoy, ¿no? Entonces es por eso que, complementando la excelente definición que se ha hecho de lo que es la ciberseguridad, hoy en la industria hablamos mucho más también de lo que es la resiliencia digital y la importancia que esto tiene. Es decir, entendida la resiliencia precisamente como la capacidad de, una vez que nos vemos afectados por una situación de este tipo, poder reaccionar de manera inmediata y poder llevar esto a un nivel de afectación mínimo, ¿ok? De tal forma que la organización pueda seguir operando. Esto toma mucha relevancia en el sector educativo porque hablamos de un sector que promueve el empoderamiento precisamente de los alumnos, de los profesores, por supuesto, para efectos de que puedan aprovechar el gran valor que trae la tecnología para ser pues cada vez más competitivos, el poder estudiar de mejor manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta dinámica en la que el empoderamiento lo es todo, pues tenemos también un grado de exposición genuino, real, en el que hay que encontrar los mecanismos que nos ayuden a poder enfrentarlo, ¿no? Donde ahí la higiene digital toma una relevancia fuerte, es decir, el poder educar a todo digamos que el gremio del sector educativo sobre mejores prácticas que acompañen el uso de la tecnología para minimizar el nivel de exposición. Ese es un tema. Y otro gran tema que no es menor es el desarrollo precisamente de talento, ¿verdad? Me encanta escuchar a la maestra Azucena hablando precisamente de este diplomado, que me parece de lo más acertado en un momento en el que reconocemos que en México tenemos al menos un déficit de aproximadamente 200,000 profesionales necesarios para la industria de la seguridad. Existen profesionales que hoy se dedican al tema, pero es una realidad que seguimos necesitando de mayor capacidades, de mayor talento especializado que nos ayude a enfrentar esto en distintas áreas, ¿no? Entonces creo que higiene digital, resiliencia, como lo definía, y también el poder desarrollar capacidades a través de las aulas que nos permitan tener cada vez un mayor nivel de expertise disponible para nuestro país es fundamental. Sin duda alguna, interesantes e ilustrativas reflexiones de nuestros expertos en materia de ciberseguridad y su impacto, sus implicaciones en el ámbito de la educación. Muchas gracias, ingeniero Gilberto Vicente. Por otro lado, maestro Moisés Alvarado Hermida, sería importante hacer algunas reflexiones, ya que muchas personas debemos utilizar nuestros datos personales para acceder a los servicios educativos, estos que se ofrecen en las diferentes instituciones, directivos, docentes, el alumno, los padres de familia, cuando tienen hijos menores de edad, pero los datos personales también los utilizamos en diferentes aplicaciones. ¿Cómo, desde su punto de vista, podemos saber si el sitio o aplicación que estamos utilizando es confiable?
Muchas gracias. Sí, en efecto, bueno, comenzando y atacando el problema, bueno, la pregunta muy ágilmente. Dentro de nuestros navegadores hay una barra donde ahí nos está diciendo dónde estamos navegando prácticamente. En esa barra se ve reflejada el certificado de seguridad de la página asociada a ese dominio. Prácticamente ese es uno de los puntos que el usuario final puede estar checando dentro de estos navegadores. Adicionalmente a eso, yo añadiría que actualizaran periódicamente su navegador. Cada vez que les mande una alerta o una notificación de que hay una actualización, lo hagan, permitan que el equipo se esté actualizando para que estos navegadores pues tengan menos vulnerabilidades, estén actualizados con las últimas versiones y bueno, no sea, puedan tener todos estos mecanismos de seguridad adicionales que se les van implementando. Otra de ellas en las aplicaciones es no utilizar software pirata. El software pirata, aun cuando las personas piensen que se están ahorrando pues una cantidad o están ahorrando el costo, no lo vale porque muchas de ellas, bueno, tienen código malicioso que puede estar filtrando su información o puede estar de alguna manera troyanizando su kernel o alguna de estas opciones, ¿no? Inyectando malware. Por ahí lo comentaba la maestra, la doctora Azucena, sobre ese tipo de secuestros de equipos, ¿no? Todo eso empieza a través de ese tipo también de prácticas al utilizar software pirata, que no debe de ser, ¿no? Y adicionalmente a esto, hay dos puntos más. Uno es tener su antivirus actualizado, actualicen su antivirus, tengan un buen antivirus, ténganlo bien, el que sea, pero ténganlo actualizado, eso es lo importante. Y el último punto que quisiera tocar rápidamente es actualicen su sistema operativo regularmente. Para los equipos Windows, generalmente les está marcando que hay actualizaciones. Esas actualizaciones no nada más son para mejorar el rendimiento o mejorar la interfaz o bueno, o corregir errores. Prácticamente cierra huecos o espacios o vulnerabilidades que se puedan presentar dentro de los sistemas operativos. Uno de los ejemplos más recientes es un malware que atacó, que se llama WannaCry. Atacó muchos equipos y prácticamente se hubieran salvado sus equipos si hubieran actualizado prácticamente un mes antes, cuando se les estaba otorgando esa actualización. Entonces, prácticamente esas son mis recomendaciones para sitios confiables y aplicaciones confiables. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Moisés Alvarado. Doctora Azucena Barba, desde su experiencia, nos hablaba usted del trabajo que se está llevando a cabo ya en el diplomado sobre estos temas. En su experiencia como formadora de docentes, ¿cómo podemos saber o qué orientaciones darle a los maestros, a los estudiantes para definir criterios que nos permitan valorar la seguridad, la confiabilidad de los sitios que visitamos al navegar en Internet? Gracias. En cuanto a la parte académica, pues bueno, hay diversos criterios, ¿no? En donde podemos verificar, por ejemplo, lo que ya nos decía el ingeniero Moisés, ¿no? Que en cuanto a la parte, digamos que técnica, ¿no? Pero ya en cuanto a la parte académica, pues bueno, María Pinto realizó un estudio en el 2014 y lo actualizó en el 2015 y ella describe diferentes criterios que necesita tener una página, por ejemplo, para saber si la información que contiene es confiable, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que hay que primero revisar en cuanto a la autoría, que tenga una descripción del autor, a lo menos que tenga el nombre del autor, ¿no? No visitar estas páginas en donde de alguna manera sabemos que cualquier persona puso información sin saber realmente que sea información que esté verificada o que no vaya a ser un plagio de algún otro escrito de algún libro, ¿no? Entonces, bueno, que contenga el nombre del autor, la descripción, de alguna u otra manera algún contacto, el logotipo de alguna institución, ¿no? Que también estas páginas de la UNAM, de la UPN, de diferentes instituciones
a nivel superior que tienen sus propias páginas y que les respalda sus logotipos, ¿no? Alguna evaluación también, quizás en cuanto a la actualización, pues bueno, también nos sugiere que revisemos la fecha de la creación y la fecha de la actualización, porque también hay muchas páginas que pues se suben, ¿no? Y ahí se quedan por la eternidad y que pues ya la información que manejan no es actualizada, ¿no? Y que de alguna u otra manera también no nos quedemos con la primer página con la que pues nos arroja el buscador, sino que investiguemos o indaguemos para ver si la información que está proporcionándonos pues es acorde a o es coherente con, ¿no? En cuanto al contenido, pues bueno, que tenga que sea precisa, ¿no? Que tenga pertinencia, que sea objetiva, porque hay muchos blogs, por ejemplo, que aunque sean interesantes la temática que manejan, están muy condicionados o es desde el punto de vista muy particular de quien lo creó y entonces ahí podría generar algunas situaciones, ¿no? Y ya en cuanto a accesibilidad, funcionalidad, navegabilidad y diseño, pues bueno, ya son situaciones muy características y muy acorde a esta cuestión del cumplimiento de la normatividad WAI, ¿no? Por ejemplo, que es una institución que se dedica justamente a revisar esta cuestión de la accesibilidad. Que sí tiene ayudas en la navegación y demás cuestiones, ya con relación a la funcionalidad, pues bueno, que sirva, que las tablas sean visibles y demás, que bueno, ya de alguna u otra manera son otro tipo de cuestiones, ¿no? Esto en cuanto a la utilización de materiales, ¿no? Pero, por ejemplo, en una de las primarias, de las últimas en donde estuve trabajando, una vez que desapareció la dirección, ¿no? Bueno, hubo la necesidad de crear un proyecto porque había sobrante de horas. Y entonces, pues como estaba la sala de cómputo, pues dije, pues les voy a dar computación, ¿no? Aprovechando que los niños, la niña, además de que estaba la sala, les acababan de dar sus tabletas, ¿no? Fue en aquella época y entonces dije, pues de aquí soy. Y lo primeritito que hice fue hacer una reunión con mamás, papás, tutores, y enseñarles a poner este control parental, ¿no? Para que se fuera estrictamente para uso educativo, ¿no? Y que no tuvieran esta posibilidad, digo, finalmente en la mayoría de ellos, porque hubo casos en donde la tableta fue para uso de papá, mamá, pero vaya, la mayoría sí fue uso para ellos, y pudieron pues trabajarla y ya teniendo este control parental, pues bueno, no nada más era en la tableta, sino también en casa, quienes tenían la posibilidad de la máquina, pues bueno, ya pudieron mantener ese control, ¿no? Y como bien decíamos desde un inicio, pues la educación es la base, ¿no? Además de también pues explicarle a los niños, a las niñas, ¿no? Todos los riesgos que pueden correr al estar sin supervisión en una red completamente abierta donde vas a encontrar información absolutamente de todo tipo, pues lo que te pudiera suceder, ¿no? Pues bueno, por el momento sería eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana Barba. Sin duda, temas de la mayor relevancia a considerar y a reflexionar con toda puntualidad en el ámbito de la educación. Por otro lado, maestro Carlos Raúl Tlahuel Pérez, otro aspecto importante a considerar aquí tiene que ver con el cuidado de nuestros datos personales. ¿Cuáles son las pautas que usted considera desde su expertise para tener el cuidado o para observar una serie de pasos que nos permitan proteger de manera adecuada nuestra identidad en la red, nuestros datos personales? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muy bien. Bueno, primero que nada, acotamos y inicialmente platicamos sobre la parte de ciberseguridad. Y yo comentaba que la parte de seguridad de la información, pues muchas veces es mucho más amplia, los controles técnicos. Entonces, me gustaría hacer, precisamente retomando la pregunta, me gustaría hacer referencia a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que uno de esos sujetos obligados también son las universidades o personas, sindicatos, marca una amplia variedad la ley.
Pues te va diciendo todas las medidas que deben de tomar en cuenta las organizaciones y sobre todo hay algo que particularmente creo que fue muy acertado, es que se abre todo el abanico de posibilidades cómo puede alguien entregar sus datos personales. No solamente estamos hablando de medios técnicos, un sistema o internet, estamos hablando también que si yo voy a entregar una copia de mi acta de nacimiento, etcétera, todo en papel, hablan de soportes físicos, ¿no? Soportes mecánicos, electrónicos, etcétera. Entonces, dentro de las organizaciones, las organizaciones están obligadas a tener identificadas cada una de las entradas de datos personales. Si, por ejemplo, una organización, vamos a hablar, por ejemplo, de las universidades. Las universidades recaban toda una serie de documentos que deben de apegarse al principio de los documentos mínimos. Yo no voy a estar pidiendo, por ejemplo, documentos personales que no van en relación al principio de la universidad, que es dar educación. Esto es muy importante porque también está del otro lado del usuario. Deben de quedar muy claro que es proporcional. Si yo voy a brindar un servicio de cursos, pues probablemente a lo mejor requiero algún comprobante de estudios, algo que dé a conocer mi expertise, mis conocimientos y que pues voy a aprovechar ese curso. Pero si me empiezan a pedir, no sé, por ejemplo, un expediente clínico, oye, yo creo que está fuera de proporción al servicio que me estás brindando, servicio, orientación, lo que sea. Ese es lo primero que debemos de tener en cuenta nosotros como usuarios, que debe de ser proporcional. Lo mismo, si me van a dar atención médica, pues no me van a dar atención médica en base a mis grados de estudio, ¿no? Pues a lo mejor sí, ahí sí necesitan mi expediente médico y decir, bueno, ok, tienes alergia a esto, has tenido estos procedimientos. Eso es muy importante, ¿no? O sea, en primera instancia. Como usuarios tenemos también debemos de tener claro qué van a hacer con nuestros datos y que va a ser proporcional. Ahora también la misma ley establece que deben de tener avisos de tratamiento de los datos personales. Yo puedo, por ejemplo, puedo inscribirme a algún gimnasio y yo puedo aceptar o no aceptar el tratamiento de datos personales y eso no es motivo para que me nieguen el servicio. Porque muchas veces estas compañías, organizaciones, instituciones hacen lo que se hacen transferencias de datos personales. Es decir, captan todos estos datos personales y se los manda a una agencia de marketing, de lo que esté amparado en el documento de tratamiento de datos, de aviso de privacidad y pueden hacerlos con mis datos varias cosas. Se habla de que se anonimizan los datos, etcétera, pero pues ahí ya estamos aumentándole un grado más de riesgo. Eso es digamos, como usuarios tenemos que conocer nuestros derechos y también exigirlos, ¿no? Oye, ¿sabes que yo no quiero que hagas eso con mis datos? Y no me puedes negar el servicio, ¿de acuerdo? Obviamente, insisto, va a un principio de proporcionalidad. Si yo no quiero proporcionar mis datos y para un tratamiento médico, oye, pues ahí sí te lo puedo negar el servicio porque digo, oye, ¿cómo te voy a operar si no me has dicho tu condición médica actual, ¿no? ¿Cómo puedes contratar tú un seguro de gastos médicos si no me dices si tienes enfermedades previas? Entonces, es muy importante. Eso es como que lo primero que tanto las organizaciones están obligadas a informarnos qué es lo que van a hacer, como que también nosotros tenemos que tener ese sentido de protección de que pues nada más requieres esta cantidad de datos, ¿no? Eso es como que lo primero que debemos de tener y sobre todo que no necesariamente estamos hablando de datos electrónicos, sino también en papel. También pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando voy a contratar un servicio, por ejemplo, de internet, de televisión de paga, pues muchas veces pues puedo dar yo mis datos a la persona que va repartiendo los volantes y yo arriesgarme de que esos datos vayan anotados y que los pueda perder o que después los pase a una matriz y el rastro que voy dejando de mis datos personales se hace mucho mayor que si yo voy a la central y simplemente digo, yo quiero contratar esto, aquí están mis datos y aquí mismo te firmo
aviso de privacidad y conozco el tratamiento de datos personales que lo haces. Así que bueno, eso sería como que unas primeras recomendaciones, sobre todo orientadas a usuarios. En el contexto que ahorita estamos hablando, sobre todo de la parte educativa, sí hay que tener muy claro que todos los datos que pudiéramos estar recopilando cuando están al frente de grupo, pues pudiera ser también motivo hasta de discriminación. No podemos tener repositorios públicos de que todos depositen ahí sus datos y que todos vean los datos, porque puede ser motivo también de algunos señalamientos y también de conocimiento de algunas personas. Recordemos que la ley habla de dos tipos, los datos personales y los datos sensibles, los que pertenecen a la esfera más íntima del usuario y que podría ser víctima de algún tipo de discriminación si se conocen o se utilizan malintencionadamente. Ahí. Pues todo un tema y un reto para los usuarios, todos quienes somos usuarios de la red, esto que nos plantea maestro Carlos Raúl. Complementariamente, ingeniero Gilberto Vicente, desde la mirada corporativa, ¿qué nos puede comentar en cuanto a la visión empresarial, un corporativo como Microsoft, para orientar hacia buenas prácticas de los usuarios en materia del cuidado de los datos personales? También en aras de complementar las excelentes respuestas que se han dado, definitivamente hoy un tema que hay que priorizar en términos de protección es la identidad. La identidad se ha convertido por mucho en el principal activo o en el principal elemento que se busca comprometer. Esto por diversas razones, ¿no? Hay incluso un dicho muy en boga hoy día que habla precisamente de que los hackers o los atacantes no hackean, se loguean, es decir, utilizan credenciales válidas para poder acceder a los sistemas y eventualmente ocasionar daños mucho más fuertes, ¿no? Entonces, y esto aplica en distintos contextos. Aplica desde los ataques dirigidos hasta los ataques que podríamos llamar de tipo commodity, básicos, que de alguna manera también antes aprovechan el hecho de que las credenciales han sido ya expuestas de alguna manera y esto pues permite que el comportamiento de lo que se desarrolla, como puede ser la extorsión digital, en su manifestación del ransomware sea mucho más exitoso, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación hacemos siempre? Pues trabajar mucho en la identidad, priorizar la identidad como un elemento a proteger de manera inmediata. Hablamos mucho también de la importancia que tiene el activar el factor múltiple de autenticación. Es algo extremadamente básico, muy asequible, porque es una funcionalidad presente prácticamente en la gran mayoría de las plataformas, y esto puede marcar una diferencia tremenda. Otra recomendación que va de la mano es, y también se mencionaba hace un ratito, pues bueno, la importancia que tiene el mantener los sistemas actualizados a las últimas versiones, y todos los sistemas, ¿no? Sistemas que de alguna manera se pueden conectar a esto que llamamos la red o el Internet. Importante que siempre estén en las últimas versiones, porque en la medida en la que se logren blindar, pues también reducimos el nivel de exposición de forma dramática. Esos dos elementos definitivamente tienen que encabezar la lista de recomendaciones de higiene digital, ¿no? Se mencionaba hace un momento también, y muy acertado, el tener un nivel de protección avanzada. Hoy las plataformas de antivirus han evolucionado para no solamente esperar, analizar transacciones respecto a código malicioso y sobre el código malicioso determinar que esto es algo anormal, porque de hecho un dato revelador es que la gran mayoría de las amenazas que hoy enfrentamos
no son portadoras de código malicioso. Es decir, aprovechan la inocencia del comportamiento humano, aprovechan debilidades en los procesos o en los sistemas para a partir de ello adaptarse a los ambientes de producción y ocasionar daños mayores, ¿no? Entonces, el tener una plataforma de este tipo, yo sí me atrevería a dar el acrónimo, ¿no? Que es precisamente el de EDR, fundamental, ¿ok? Porque si bien hay distintas plataformas de antivirus, de nueva cuenta, hoy no enfrentamos un tema de código malicioso, enfrentamos un fenómeno en el que las amenazas van mutando, van a su paso sobre los ambientes que van encontrando, y a veces ni siquiera un usuario extremadamente versado en discernir algo malicioso de lo que no lo es, puede caer fácilmente en una trampa porque las amenazas son cada vez más creativas, ¿no? Entonces, importantísimo el tener ahí un sistema de este tipo. Y algo que yo siempre recomiendo, que también es extremadamente asequible y forma parte, digamos, como que de esta receta de higiene digital, es exigir de cada planteamiento tecnológico, del que sea, siempre un nivel de seguridad integrado y, por supuesto, prenderlo, activarlo. Si hablamos de una aplicación, si hablamos de una base de datos, si hablamos de algún servicio montado en la nube, algún elemento que nos permite entregar conectividad, cualquiera que sea el planteamiento tecnológico, que venga acompañado de seguridad. Hoy no es opción o sería muy desafortunado una respuesta del tipo, eso velo con tu proveedor de seguridad, porque hoy cualquier planteamiento debe de tener funcionalidades que le den resiliencia a la misma plataforma y, por supuesto, activarlas, ¿no? Para que no dejen ahí una falsa sensación de seguridad. Y me gustaría cerrar con una quinta que no es menor. No asumamos que que la transacción haya pasado ya por un firewall o tenga como origen una VPN, la hace benigna. De hecho, hoy tenemos que partir de la premisa de que cualquier transacción eventualmente nos puede ocasionar un daño. Y eso en la industria se conoce como un modelo de referencia de confianza cero, ¿ok? Que de nuevo no es una tecnología mágica, sino más bien es un cambio en la forma bajo la cual las organizaciones hoy tienen que permitir los accesos con el menor privilegio, asumiendo que en algún momento van a ser comprometidos, y en todo momento estar pendiente de cada transacción porque se puede tornar maliciosa. Excelente, ingeniero Gilberto Vicente. Muchísimas gracias también por sus interesantes reflexiones al respecto. Y bueno, pues nuestros datos personales están a la orden del día, los entregamos a veces a ciegas. Sin duda, estas consideraciones tendrán que ser parte de un proceso de alfabetización digital, informacional, de ejercicio particularmente de nuestra ciudadanía digital. Por ahí hablaban también de la huella que vamos dejando en el entorno virtual, la huella digital. Pues ha llegado el momento de reflexionar también sobre otros temas muy, muy importantes que versan sobre el ámbito de lo institucional y, por otro lado, sobre el ámbito de un recurso, las plataformas que ya están muy presentes hoy día en la educación, que son las redes sociales. Inicialmente, querríamos preguntarle al maestro Moisés Alvarado Hermida, de manera particular, en su experiencia profesional, maestro, ¿qué es lo que considera usted que debe de hacer una institución para proteger los datos personales de los usuarios que utilizamos sus plataformas, las plataformas de un organismo, de una corporación, de una institución? Gracias. Ya lo comentaba el maestro Carlos, sobre todo la parte que tiene que ver con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Bueno, toda esa normatividad que viene genera documentos como, archivos o documentos como el documento de seguridad de protección de datos personales, que debe de estar en cada institución. De igual forma, los avisos de privacidad. Y adicionalmente a esto, creo que es muy importante que el personal que tanto desarrolla,
como está en contacto con las bases de datos, esté pues capacitado adecuadamente en esta normatividad para saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Adicionalmente a esto, bueno, implementar servicios de seguridad, actualizar los sistemas operativos, tener un consejo o un programa de ciberseguridad interno, en este caso, que esté velando por esta parte, que esté auditando internamente todos estos procesos y que haya procesos bien definidos de qué es lo que hace con la información, quién la pide, para qué la pide y cómo se va a entregar en este aspecto, ¿no? Alinearse a la normatividad yo creo que es lo primordial que debe hacer una de estas instituciones, cualquier institución debe hacerlo y bueno, pues yo creo que esa es la clave. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Moisés Alvarado. Por otro lado, preguntarle, maestro Carlos Raúl Tlahuel, en esta materia, ¿qué pautas, qué planteamientos ha hecho usted en su ejercicio profesional, particularmente en esta experiencia en el caso de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cuáles son los códigos, los protocolos de cuidado de los datos de los usuarios por parte de un organismo a través de su plataforma? Correcto. Bueno, existen muchos estándares, muy buenas prácticas que pueden ser bien adoptadas, como lo comentaba, al interior de las organizaciones o bien buenas prácticas que los usuarios deben seguir. Muy particularmente hablando de datos personales, ¿qué es lo que se hace? Si damos un vistazo a la ley, habla sobre que debe de haber un análisis de brecha, un análisis de riesgo, un plan de mejora continua. Todos estos puntos que, digamos, son de alguna forma a muy alto nivel. Si ya queremos hablar un poquito más, digamos, en blanco y negro, existen, disculpen, existen estándares internacionales como toda la familia del 27001, ISO 20, donde abarca cómo abordar ya más, digamos, como en una forma más, pues sí, no sencilla, sino más bien de una forma más puntual cómo se deben de abordar cada uno de estos pasos. Existen, por ejemplo, también algunas guías, algunos esfuerzos del INAI, donde te dice cómo se debe de hacer un análisis de riesgos basado en el tipo de dato. El nombre, por ejemplo, el puro a un nivel de riesgo por ser el puro nombre, ¿no? Ya si lo agregas con un número telefónico, con número de seguridad social, pues el riesgo se va incrementando. Ya adquiere un mayor valor en el mercado negro que puede, y a lo mejor no quiero sonar lo mismo que te intenten estafar si nada más tienen tu nombre y tu número telefónico, que ya sí tienen tu dirección. Incluso hasta podría caer en que pues ya te sientes más nervioso, ¿no? Te sientes más vulnerable. Entonces, el INAI ha trabajado precisamente basándonos en estas guías, sobre todo en los estándares para determinar un nivel de riesgo. Disculpen que sea tan insistente, pero estamos hablando de cuestiones tecnológicas. En estas mismas guías habla sobre, oye, ¿cuánto riesgo tengo si yo tengo aquí una cantidad de expedientes con un X número de nombres y direcciones, pero aquí en físico, que no es lo mismo el mismo riesgo que si yo lo tengo montado en un servidor en la nube que es accesible por 5 millones de personas, etcétera, ya cambia el nivel de riesgo. Entonces, eso podría ser, digamos, en primer lugar, cuáles son tanto para cumplir la ley como para ir más adelante, que es apegándose a estándares internacionales, ¿no? En este caso, y también ha sido muy buen trabajo el que ha desarrollado el INAI al puntualizar, al tropicalizar todas estas guías para la implementación en el territorio nacional y sobre todo con el marco normativo del país. Muchísimas gracias, maestro Carlos Raúl Tlahuel Pérez. Quisiera en este último momento de la mesa plantear una pregunta, aunque no de manera exclusiva, pero particularmente
a la doctora Azucena Barba Martínez y desde luego al ingeniero Gilberto Vicente. Las redes sociales son ya una realidad en el ámbito de la educación como en otros ámbitos de nuestra experiencia vital. Creo que el debate está de alguna manera rebasado en cuanto a si es pertinente o no su uso en la educación. El debate quizá va más en el sentido de cómo nos apropiamos de estas plataformas y le damos una direccionalidad en la experiencia formativa de los docentes, de los estudiantes. Desde su experiencia, doctora Azucena Barba, inicialmente, ¿qué recomendaciones deben hacerse al utilizar las redes sociales en el ámbito de la educación en cualquier nivel educativo, por supuesto? Sí, gracias. Pues finalmente, en un primer momento, pues educar, ¿no? Capacitar para y estar viendo pros, contras, ¿no? Finalmente, como bien dice, pues es una posibilidad. En lo personal prefiero otro tipo de herramientas, ¿no? Que son exprofeso para y no esta que te puede hacer que pierdas esta cuestión del fin que tú le des, ¿no? Esta cuestión educativa. Hay demasiada información que pudiera perderse, ¿no? Entonces aquí sería, pues bueno, la creación de los grupos privados, ¿no? En donde no le des autorización más que a las personas que están involucradas en el grupo, ¿no? Para evitar que gente externa entre a tus posibilidades de información, así como pues evitar que se esté compartiendo para que no haya mal uso de, ¿no? También esta cuestión de no compartir información sensible, ¿no? Lo que hemos estado compartiendo, ni sensible, ni personal, ni del grupo, ni de la misma institución por medio de estos grupos, aunque sean privados, ¿no? Finalmente no deja de ser una plataforma que le pertenece a alguien, ¿no? El utilizar contraseñas robustas, ¿no? Evitando lo que la mayoría hacemos, poner nuestros nombres o apellidos y la fecha de nacimiento para que no se nos olvide, ¿no? Entonces, ocupar signos, ocupar mayúsculas, ¿no? Que ya son sensibles a esto, no aceptar contactos desconocidos, permitir que la información que subamos, pues solamente la pueda ver las personas que nosotros queremos que puedan visitar, ¿no? Insistir en ser muy precavidos en el tipo de información que se va a compartir. No compartir información confidencial, ¿no? También no almacenar las contraseñas, aunque ya ahora los mismos dispositivos ofrecen ya este servicio en donde pues tú le dices, pues sí, recuérdame, ¿no? Y así no me tengo que acordar de la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6 plataformas, pero a la larga pues pudiera ser contraproducente porque finalmente la contraseña ahí se quedó, ¿no? Y definitivamente no utilizarlas si la computadora o el dispositivo que estamos utilizando es compartido, porque finalmente ahí se van a quedar guardadas las contraseñas. Cerrar la sesión una vez que hayamos terminado y más si la herramienta que estamos utilizando es de un café internet, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cerrar sesión y si es posible en que la elimine del buscador ahí donde se queda guardada, ¿no? Como ya nos decían, mantener actualizado el navegador, los antivirus, ¿no? Y esta parte de acceder muy limitado a las páginas en donde pues nos pidan mucha información personal. Hay que ser realistas y conscientes de que pues si no entraste a un concurso, pues no te vas a ganar un iPhone 14, ¿no? Entonces no le des clic porque no te lo vas a ganar, no entraste al concurso, pues ¿cómo vas a ganarte algo? Y esta cuestión de que la viejita en Irlanda que no sabe a quién dejarle la herencia y pues te la va a dejar a ti, dale clic para... No pasa y lo único que sucede es pues que
ponen ahí un gusano o algún malware, alguna cosa de estas que pues nos echa a perder, ¿no? O nos roba la información. Entonces, no seamos incrédulos, eso no pasa en la realidad. Entonces, pues no le des clic a links que te llegan a mandar, ¿no? Que ya está directamente en el teléfono. Si fuiste seleccionado para trabajar, entonces, pues si yo no solicité ningún trabajo, como que, ¿por qué, no? Entonces, pues bueno, hay que ser conscientes y realistas de este tipo de situaciones, ¿no? Pues para no caer, aunque la necesidad sea mucha, pues no caigamos en este tipo de fraudes, porque al final del día, pues nos van a traer más dolores de cabeza que la herencia de la viejita irlandesa, ¿no? Gracias. Sin duda, muchas gracias a usted, doctora Azucena Barba. Si bien es cierto, como lo comenta la doctora Barba, ingeniero Gilberto Vicente, hay herramientas ex profeso, plataformas, recursos, aplicaciones para llevar a cabo o complementar el proceso educativo. Tal es el caso de Microsoft Teams o el caso de Google para la educación, Classroom. ¿Qué apreciación tiene usted en su experiencia profesional respecto de la incorporación, las posibilidades, los riesgos de integrar las redes sociales en sus diferentes versiones a el ámbito de la educación? ¿Qué consideraciones habría que hacer al respecto para docentes, alumnos, padres de familia? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, primero felicitar a la doctora, me encantaron los ejemplos que dio de manera extremadamente clara, de verdad, muy, muy, muy buenos. Y vamos, es un hecho, cuando hablamos de herramientas que no son aprovisionadas ni controladas por la institución, el tema es mucho más complejo, ¿no? Porque implica como tal, pues un trabajo permanente de educación, que además tiene que ir actualizado también con una frecuencia muy fuerte, porque este tema es extremadamente cambiante, ¿no? En el caso, creo que cuando la institución tiene la posibilidad de brindar las herramientas para que la comunidad estudiantil pueda colaborar, trabajar y en un ambiente de, digamos, como que unificado y de co-creación, pues hay afortunadamente funcionalidades que acompañan a las plataformas que ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Plataformas que ayudan al control de fuga de información, al control también de aplicaciones que se les conoce como de el Shadow IT, que es precisamente este tipo de aplicaciones, herramientas que tienen a su alcance los usuarios y que salen del control y de la visibilidad de la organización. Es factible que este tipo de plataformas sean identificadas y que de alguna manera sin llegar a un grado digamos, como que de visibilidad de la información sensible que se está compartiendo, al menos vía metadatos, es decir, datos de los datos, se puede inferir que lo que está ahí compartiéndose puede llegar a exponer la privacidad, la confidencialidad o la integridad, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas ayudan muchísimo y estas herramientas se les conoce, de nuevo, voy a utilizar el acrónimo nada más para tenerlo ahí como referencia de DLP, de fuga de información, por sus siglas en inglés, Data Loss Prevention, también de CASB, ¿ok? Que es de nueva cuenta este abanico en el que la industria agrupa las tecnologías que ayudan a controlar esto que comento yo del Shadow IT. Entonces, ese tipo de funcionalidades afortunadamente están presentes en la plataforma que orgullosamente represento, en el caso de Microsoft, y pues bueno, siempre recomendamos mucho utilizarlas, ¿no? Sobre todo porque
algo que nos ha enseñado también la historia es que no podemos, y menos en el sector educativo, creo que asumir una postura restrictiva o punitiva en un ambiente donde el usuario siempre va a encontrar la manera de darle la vuelta y de, por encima de la seguridad, ponderar la usabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Por supuesto que trabajar en la educación, como ya se ha comentado muy bien, y segundo, al menos en el uso de este tipo de plataformas, tener algunos controles que ayuden a llevar al riesgo a un nivel mucho más controlado en función del contexto de la institución. Muchísimas gracias, ingeniero Gilberto Vicente. Sin duda ha sido una mesa rica en conocimientos, en sugerencias, en orientaciones de nuestros expertos participantes el día de hoy respecto de un tema fundamental en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento en los albores del siglo XXI, que es este tema de la ciberseguridad, buenas prácticas para buenas costumbres, buenos hábitos en el ámbito del uso de la red, particularmente la ciberseguridad para la educación en línea. Se han abordado tópicos sumamente ilustrativos a considerar en las aulas, en los ambientes familiares, en las comunidades, en las organizaciones, en las instituciones educativas y de diferente índole. Así lo han dado cuenta las aportaciones de nuestros expertos el día de hoy. Agradecemos su participación, agradecemos la generosidad de compartir su conocimiento, su experiencia profesional en las áreas de su expertise. Y bueno, devolvemos el micrófono, la cámara, al huésped de este evento Virtualia 2.0 para el cierre de la mesa. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación y por su atención. Buenas tardes.